Buenas noches, bienvenidos al Banquete de Platón, tu programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da qué pensar. Soy tu amigo Roberto Valencia y estamos transmitiendo desde el canal 35.1 de TV UJAT y también nos puedes ver en línea en tus pantallas y también puedes comunicarte con nosotros a través de los hashtags que a lo largo del programa veremos en la pantalla. Esta noche veremos la segunda parte de nuestra entrevista con el maestro Ricardo de la Peña Marshall, investigador, docente, museógrafo y apasionado de la historia de nuestro país, especialmente de esta etapa de la independencia de México. Estamos hablando nada menos que del pensamiento y la vida del varón de Dolores, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Quédate con nosotros, el Banquete de Platón. Gracias, Ricardo. El programa pasado nos quedamos con algunas inquietudes de este desdibujamiento que ha hecho la historia oficial. No sabemos si intencionadamente, tú hablabas algo en la época de don Porfirio Díaz, de crear una imagen de unos héroes nacionales con una serie de virtudes, etcétera, pero que de alguna manera obnubilan la figura del ser humano, del hombre con fragilidades, del hombre con dudas, del hombre que comete errores, como muy documentadamente sabemos que el señor cura cometió varios errores. Dentro de ellos, tú los mencionabas en el programa pasado, algunas de sus estrategias militares que no les funcionaron, por ejemplo, aquella batalla en la Lóndiga de Granaditas, donde documentan que había casi un río de sangre de los señores españoles. Hay una nota que uno de los historiadores de la ciudad de Dolores Hidalgo me comentaba personalmente que cuando el cura se lanza a la rebelión, llega a la ciudad de Dolores Hidalgo, aquella famosa noche del 15, en la madrugada del 16, y a hacer las campanadas que ya conocemos, a llamar, a arengar al pueblo, y va y toma a uno de los señores españoles que era amigo suyo, que vivía ahí en la localidad, lo encarcela. Y va inmediatamente a liberar a los presos. Digo que es un gesto también muy evangélico, es decir, no solamente desde el punto de vista político, estratega militar, porque no hay mayores resentidos sociales ni mayores aliados que los encarcelados, pues para sumarse a una batalla. Pero también tiene un sentido y un eco evangélico, ¿no?, del mensaje de Jesús que viene a liberar a los cautivos. En este sentido, Ricardo, me gustaría que empezáramos para nuestros televidentes haciéndonos una pregunta que muy pocos historiadores hacen. ¿Cuál era la conciencia, si es que podemos entrar un poco, de don Miguel Hidalgo y Costilla? Su conciencia de lo que él vivía, sentía, creía que era lo que estaba pasando en el virreinato, pero también de lo que debería de pasar. Si hablábamos del tema del poder, a él le quedaba claro que no era este el tipo de poder que quería en el virreinato de los señores feudales, de los señores españoles. Él buscaba un poder que sirviera al pueblo, que sirviera a la gente, que sirviera a los indígenas. En esta historia de México, cuando hablamos desde los vencedores, desde los señores españoles, desde los de arriba, pero que se olvida que cuál era el sujeto de esta independencia, era el pueblo de México, el pueblo pobre, el pueblo sufriente, particularmente el pueblo indígena, que ni siquiera hablaba perfectamente bien la lengua de los señores españoles. Recordemos que en aquel entonces las misas se celebraban en latín y de espaldas. Así es. Es decir, el pueblo no conocía la lengua latina y sin embargo tenía que asistir a las celebraciones en una lengua que no conocía, y muchos de ellos ni siquiera hablaban perfectamente bien la lengua castellana. ¿Qué podemos decir de esta conciencia del cura don Miguel Hidalgo? Pues mira, a profundidad no te podría yo decir de Hidalgo porque no lo conozco a ese nivel. He leído muchas cosas de él, sobre él, que él mismo escribió,
pero finalmente lo que sí te puedo decir es que la conciencia social del momento es vamos a buscar el fortalecer esa identidad. El que viene de la España continental no tiene por qué ser superior ni diferente a nosotros. Entonces, ese es el sentimiento que hay en ese momento. Es decir, el tema de la igualdad. Así es. No tiene por qué haber una diferencia, que era muy marcada la diferenciación de los señores españoles, incluso en las celebraciones litúrgicas, ellos iban al frente, los señores españoles, los nobles. Nacidos en España, con títulos nobiliarios, iban, exacto, en el lugar preferente. Luego venían los hijos de ellos, nacidos en la Nueva España, con una categoría un poco menor, y luego venían las diferentes clases sociales hasta que el indígena le tocaba prácticamente en la puerta. Y que hay que recordar también, amigos, que en esa clasificación social, incluso los camposantos o los cementerios no eran para los indígenas. Los indígenas eran sepultados en lugares fuera de los templos y los señores nobles... Fuera del camposanto, por eso es la diferenciación. Exactamente. El cementerio, ya ves que es el concepto más romano. Y más actual. Bueno, sí, exacto, y más actual. El camposanto como el lugar, precisamente como lo dice la palabra, ¿no? El lugar santo, en torno normalmente a la construcción, a la iglesia. Y cuando ustedes vayan a esas grandes iglesias muy antiguas, hablo, por ejemplo, de la capilla de... Santa Prisca, por ejemplo. Exactamente. Y de Atotonilco. La de la Valenciana. La Valenciana. Sí. La Catedral de la Ciudad de México. Exactamente, la Iglesia de la Compañía también. Ustedes se van a encontrar a la entrada normalmente alrededor de los altares mayores lápidas, pero que son de puros señores españoles que eran normalmente los que pagaban para erigir a las iglesias a través de el impuesto que mandaban al rey de España y que éste les daba permiso de erigir estas iglesias. Fíjense ustedes quiénes ponían a los patronos espirituales de esas iglesias, los señores españoles. Así es. Entonces, no los criollos. No los criollos. Ni los mestizos, ni los indígenas. Y en ese sentido, vale recordar, queridos amigos de TV UJAD, cuchimanes que nos miran hoy desde sus casas, la iglesia de Atotonilco, esta capillita que es conocida como la Capilla Sixtina de América, donde ustedes van a encontrar, es como un pequeño cofre, donde ustedes van a encontrar esas pinturas que por eso le llaman la Capilla Sixtina de América, que refieren el tema de la época, de la teología de la época, que era lo que se predicaba, el infierno. Entonces ustedes entran y ven inmediatamente un infierno donde ven las almas achicharrándose con el azufre y el fuego, y por otra parte la parte del cielo, de la Virgen, de los santos, que era la que correspondía a los señores españoles, y los que no obedecían y los que estaban fuera, pues quedaban fuera prácticamente en este infierno. ¿Qué les parece si vamos a ver un video en el que nos ayuda a comprender el momento en el que el cura Hidalgo tuvo que tomar la decisión más importante de su vida? Llega a la hacienda de la R, que está a unos 15 kilómetros de la ciudad de Dolores, después de dar el grito de independencia, y llegan ahí y él tiene que tomar la decisión de si continuar o no rumbo a la ciudad de Guanajuato, a la Alhóndiga de Granaditas. Y en ese momento al cura Hidalgo se le ocurre celebrar su última misa como sacerdote, pero va a ser la primera misa, en este sentido, por la independencia de México, y donde dice aquella famosa frase: por fin ha llegado la hora de que se defina la suerte de los mexicanos. Vamos a verla. Llegó el momento de ponerle el cascabel al gato para ver quiénes son los que sobran en esta patria. Vamos a ver este pequeño video y regresamos a comentarlo. El banquete de Platón. La hacienda de la R es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Dolores Hidalgo. Se ubica en la parte sur de la ciudad, aproximadamente a 8 kilómetros. Es necesario llegar a la ciudad de Dolores y pues bueno, desplazarse a la parte sur de la ciudad en vehículo. En unos 10 minutos aproximadamente llegan a la hacienda de la R, en la cual pueden conocer parte de las ruinas, el mezquite bendito donde Hidalgo ofició la primera misa de independencia, la segunda estela de la libertad que marca ese recorrido, conocido como la Ruta de Hidalgo, así como su capilla.
¿Qué les pareció, amigos, este lugar místico donde este hombre, con su conciencia de que se va a enfrentar a una guerra que le va a costar la vida, decide celebrar una misa? Vean ustedes que está detrás el fondo, la conciencia de un hombre que realmente ama su ministerio como sacerdote, pero que también ama la libertad y también ama a su pueblo. Recordábamos, Ricardo, el pueblo de Atotonilco, que fue donde el cura, después de esta misa, va y toma el estandarte famoso de la Virgen de Guadalupe. No lo tomó en Dolores Hidalgo, donde dio el grito, sino que fue después. Y ahí es donde él decide dar este giro al movimiento, tomando como estandarte a la patrona de México, que va a hacer que mucha gente le siga. Que por cierto, Ricardo, te voy a hacer una pregunta, espero no comprometerte, pero fíjate que hace un par de meses estaba yo en el castillo de Chapultepec y recuerdo que ahí estaba hasta hace un par de años el estandarte de la Virgen. La sala de la Independencia, que además muy vistosa esa sala, sí. Y estaba resguardada por unos cadetes del colegio militar. Y fui y me resulta que me dicen que el estandarte ya no está en el castillo de Chapultepec, pero que además no saben dónde está. Mira. ¿Tú tienes alguna idea? No, pues tampoco tengo idea de eso, pero te puedo decir que no es el único objeto histórico que se ha perdido o que ha terminado en manos particulares. Ahí tenemos, por poner un ejemplo más reciente, la cama de Carlota. La cama de Carlota terminó siendo la cama de una estrella cinematográfica mexicana que además fue famosa por sus quereres con un presidente de la República. Entonces, pues esperemos que el estandarte de la Virgen que pertenece, no corra con esa suerte. Que pertenece a todos los mexicanos, no acabe en una capilla privada, ¿verdad? De algún Pero además político. Te voy a decir, como director de museos, y fui director de 2 museos aquí en Tabasco, te puedo decir que nada del museo puede salir si no lleva la firma del director del museo y si no lleva la explicación a dónde va y demás, porque si no te pueden fincar responsabilidades administrativas que te pueden llevar hasta la cárcel. Entonces ahí tuvo que haber habido contubernio entre más de una persona. Pues se lo comentamos a ustedes, amigos televidentes, porque usted se pregunta, ¿y dónde está el estandarte tan famoso que nos ha dado la identidad nacional? Quédate con nosotros. Estamos en el banquete de Platón. En los hashtags puedes poner tus comentarios. Volvemos después de una pequeña pausa. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón, en esta noche en que te estamos ofreciendo la segunda parte de la entrevista al maestro Ricardo de la Peña Marshall, investigador, docente, apasionado de la historia de México y que tiene una gran experiencia en museografía. Hablamos hace un momento de los símbolos nacionales que se han ido perdiendo y que se han ido también desdibujando con la figura, digamos, de un sacerdote, un hombre libertario, revolucionario, que pasó a los libros de la historia del país con muchas variantes. Y hoy queremos rescatar esta parte humana, esta parte falible, esta parte que comete errores también y que no le resta para nada mérito a la parte heroica y martirial del cura Hidalgo. Y la pregunta que queremos hacerle hoy aquí al maestro de la Peña, los historiadores coinciden en que se le dio un castigo verdaderamente cruel. Van ustedes a recordar que después de ser fusilado el cura Hidalgo, sus cabezas junto a los otros independentistas fueron colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Maestro de la Peña, ¿merecía este castigo tan cruel o por qué la corona española, los señores virreinales de México, los obispos y los militares los juzgan de forma tal que hacen que sus cabezas cuelguen? Este castigo ejemplar al demonio de Dolores, como le llamaban, ¿qué podemos decir de él? Que estaba fuera de contexto incluso en el periodo virreinal. Hay que recordar que los procesos inquisitoriales era lo más dramático que se tenía porque se quemaban
a los condenados en vivo. O sea que le fue muy bien al cura que no lo hayan quemado. Que lo fusilaran, efectivamente. Pero además, una de las anécdotas que hay que decir aquí, antes de pasar al tema a fondo, es que cuando lo van a fusilar, agarra un pañuelo, lo pone sobre su corazón y entonces les pide que disparen sobre el pañuelo, pero terminan por darle el tiro de gracia, y de hecho esa es una de las incongruencias que aparece con el cráneo ahora que se estuvo revisando. En el Ángel de la Independencia. En el Ángel de la Independencia, efectivamente. Pero sí, el castigo es ejemplar porque hay que poner un ejemplo, un estate quieto a nivel virreinal, y sobre todo porque les queda muy clavado en el corazón, una llaga abierta pues a los ibéricos, es decir, a los nacidos en España que controlan el poder virreinal en la Nueva España. Les queda muy clavado la toma a sangre y fuego de la Alhóndiga de Granada, bueno, de Guanajuato en general, pero en particular de la Alhóndiga, porque hay que recordar que Riaño, el intendente, es decir, el responsable administrativo de la ciudad económicamente más importante del país en ese momento, pues le meten un balazo, es decir, una bolita de plomo, le entra por el ojo y le sale por la parte de atrás del cerebro y ahí cae muerto. Entonces, bueno, eso origina el caos entre los defensores y que finalmente caiga la Alhóndiga de Granaditas. Si no, también ahí tenemos parte de la leyenda del Pípila, que parece ser que no fue tan así como nos la cuentan, pero había que poner un personaje en ese sentido. ¿Quieres especificar para nuestros amigos televidentes por qué era tan emblemática la Alhóndiga de Granaditas? Porque era un objetivo militar. Sí, por supuesto. Bueno, y es que hasta el día de hoy tú llegas a la Alhóndiga de Granaditas, vas subiendo la extensísima plaza con los escalones y todo, y la Alhóndiga es un edificio sólido, es un fuerte literalmente, que te impone aún hoy en día que estamos acostumbrados a cosas más monumentales, a espacios abiertos más grandes, pues la Alhóndiga aún hoy te impone. Y es que allí se guardaba el dinero y sobre todo los granos para mantener a toda esa región. Entonces, estratégica, logísticamente era importante tomar la Alhóndiga de Granaditas, pero el salvajismo fue tal que les quedó la llaga tan abierta a los ibéricos, te digo, que controlaban el poder en el virreinato, que deciden hacer un castigo ejemplar con Hidalgo, Jiménez, Allende, y los fusilan, y después de fusilarlos allí en Chihuahua, pues les cortan la cabeza, la fríen y la llevan justamente a la Alhóndiga de Granaditas, que además habían unas jaulas metálicas, claro, en cada una de las 4 esquinas de la Alhóndiga, y allí ponen las cabezas hasta que finalmente se pudren. Por eso es interesante pensar que muy probablemente la cabeza que está en el Ángel de la Independencia, sí, no sea la de Hidalgo, porque tiene un balazo el cráneo, y se consta en actas en Chihuahua cuando se le fusila que el cráneo no fue tocado tal como él lo solicitó, claro, porque además hay que decir que antes de fusilarlo Hidalgo reparte unos dulcecitos que le habían quedado. Sí, también su tabaco, su rapé. Así es, su cajita de rapé, que era muy afrancesado, muy de moda en ese momento, y que finalmente es una droga, hay que reconocerlo así, que se ponía en la nariz y te hacía sentir liviano, diferente, exótico, ¿no? Pero entonces eso finalmente nos pone mucho en tela de juicio el qué es el cráneo, de quién es el cráneo que está allá, pero finalmente sí hay que reconocer que fue un castigo más que ejemplar para intimidar a los alzados, a la plebe, a la leva, que finalmente sí se hizo en las diferentes comunidades por las que pasó Hidalgo. Y hay que recordar que Hidalgo empieza caminando desde el mismo Dolores, bueno, Allende, Dolores y todo eso, San Miguel, sí, Dolores y toda esta región hasta llegar a Guadalajara. Así es. Y seguramente, pero bueno, eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿no? ¿Qué te parece, Ricardo? Hay un video de Editorial Clio en la que el historiador ilustrado Enrique Krause nos habla sobre el tema de la violencia, y él concluye esta biografía del cura Hidalgo haciéndose una pregunta que a nosotros nos sacude mucho, porque él habla de la violencia del cura Hidalgo, pero no habla de la violencia que ejercen sobre el pueblo mexicano y sobre la crueldad que también ejercieron sobre el cura Hidalgo. Y él se pregunta si la violencia redime.
pero uno se pregunta también, ¿la violencia viniendo de quién? Porque uno puede hablar de la violencia que vino del cura Hidalgo sobre los gachupines, Sí. pero sobre la violencia que ejercen también sobre el cura Hidalgo y sobre el pueblo mexicano, Enrique Krause no dice nada. Vamos a escucharlo. En Chihuahua, Hidalgo fue sometido a un doble proceso, eclesiástico y militar. En el primero se le condenó a la degradación, en el segundo a la pena capital. El 26 de junio fueron fusilados Allende y Aldama. Un mes más tarde, el 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo murió fusilado. Los mexicanos recordamos agradecidos el sacrificio de Hidalgo y seguiremos reconociendo en él al padre de la patria. Sin embargo, a 200 años de los hechos, podemos legítimamente preguntarnos si para acometer aquella empresa de libertad era en verdad necesario derramar esos ríos de sangre como el propio Hidalgo los llamó. Mi convicción sincera es que no era necesario, o no lo era al grado en que ocurrió, porque aquel grito de fundación ha sido también un llamado justificatorio de la intolerancia en la historia mexicana. La terrible convicción, puesta en práctica una y otra vez, de que la violencia, y solo la violencia, redime. Dice nuestro ilustrado intelectual Enrique Krause, criticando al cura Hidalgo, que la violencia, según él, y solo la violencia redime. Dicen los teólogos hoy que una violencia segunda responde a una violencia primera. Y no se habla de la violencia del hambre, de la injusticia, de la esclavitud, de la militarización, de los impuestos injustos al cual estaba sometido el pueblo y a los cuales son la violencia primera que genera la violencia segunda, que fue la independencia de México. ¿Qué podemos decir de esta frase lapidaria acusando al cura Hidalgo de que pues, era un hombre violento y que se equivocó según la historia, como si el poder fuera fácil de quitárselo a la persona que está en el mando y decirle, por favor, entrégueme el poder, ¿verdad? Nosotros queremos ser libres e independientes, como si fuera muy fácil decirle a los gobernantes tiranos. Pensamos, por ejemplo, hoy que llegue un independentista a decirle a Nicolás Maduro en Venezuela, Ándale. por favor, deje usted de oprimirnos. Bueno, ahí está Capriles, el pleito que tienen, pero bueno, pero hay que decir, Roberto, que en el caso de la Nueva España, la violencia viene no propiamente de Hidalgo. Bueno, él fue permisivo en una primera instancia y luego fue rebasado por el proceso. De hecho, ese es el rompimiento que tiene con Allende y los militares, que los militares ven la contienda de otra manera y dicen, hay que poner castigos entre las huestes, o sea, entre toda la plebe que se le dejó ir, pero en realidad esto es resultado de un levantamiento, de una explosión primigenia, genuina, de toda esta gente que, por ejemplo, en la zona minera de Guanajuato y que corre hasta San Luis Potosí, Aguascalientes, la expectativa de vida era de 25 a 30 años en las minas, si no es que te morías antes. Por ejemplo, la extracción del oro y sobre todo de la plata era con el famoso método del mercurio. Sí, sí. Pero nuestros amigos televidentes seguramente no saben que la extracción de la plata era porque la ponían la piedra en piletas, le echaban mercurio vivo, es decir, el líquido, el que venía todavía en los termómetros. Sí, que es tóxico, que es venenoso. Evapora y es tóxico, te destroza los pulmones, se te mete por la piel a las arterias y mueres intoxicado en menos de un año. Pero metían recuas de mulas para que estuvieran aplastando la piedra. Pues bueno, en menos de 2 meses se les caían, se les desprendían a las mulas los cascos y había que rematarlas. Entonces, esas eran las expectativas de vida. Además, estamos hablando de castas, de un sistema de castas de 40 y tantos niveles, que si tú nacías en los niveles más bajos, tente en el aire, salta atrás y demás, no tenías ninguna posibilidad, ninguna expectativa de un futuro mejor. Eras mula de carga y seguías siendo mula de carga. Entonces, esa estratificación social también le pega mucho a este sentido religioso de Hidalgo y también va en detrimento de las expectativas de vida de todos los que conformaban estas castas sociales. Hasta arriba, los gachupines, como se les decía en ese momento, pues ¿qué es lo que hacen? Como tú dices, reacciona toda esta plebe, reacciona a un nivel de violencia que traía como olla express, como olla de presión,
pues que ya traía en ebullición. Hidalgo lo único que hace junto con este movimiento es encauzar todas esas presiones, liderarlo, pero lo rebasan. Claro. Lo rebasan porque en muchos sentidos ve como religioso este proceso. Entonces dice, bueno, hay que ser condescendientes, hay que aplicar lo que Jesús nos dice en la Biblia, hay que aplicar esto, hay que hacer el otro. Pero los generales le dicen, no, hay que castigar a quien asesina, hay que castigar a quien viola. Hidalgo los frena y te digo, por eso es el rompimiento. Incluso hay la intención de envenenar a Hidalgo. ¿Qué te parece si en este momento hacemos una pausa para volver a esta parte interesante en la que hay violencia que genera violencia? Quédense con nosotros en el banquete de Platón. Volvemos enseguida. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón, en este programa especial sobre el varón de Dolores, el pensamiento y la obra del cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Te recuerdo que estamos en el canal 35.1 de TV UJAT, transmitiendo desde el CIBE, el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad. Está con nosotros el maestro Ricardo de la Peña Marshall y soy tu amigo Roberto Valencia. La pregunta que dejamos hace un momento es muy importante. El tema del poder, el tema de la violencia, el tema de si la violencia puede ser justificada como un mecanismo para el cambio social. Francisco Suárez y los teólogos de la Escuela de Salamanca decían, recuerden que esta es la influencia filosófica que recibe el cura Hidalgo, que cuando un pueblo es tiranizado, no tiene por qué obedecer las leyes que son inmorales o injustas, y también existe el derecho a la reversión, es decir, el derecho a la rebelión, el derecho a que el pueblo sea sujeto de su propio destino, que el pueblo elija su propio destino, porque el poder ya no reside en el monarca, sino reside en el pueblo. De ahí viene aquella famosa frase que hoy repiten tanto los congresistas de todo el mundo, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios, pero nos olvidamos muchas veces que esa voz del pueblo, que decimos que es la voz de Dios misma, es una voz de justicia, de libertad, de respeto a los derechos humanos, de no tortura, de no corrupción, de no violación y sobre todo de no malos gobernantes, de no gobernantes corruptos que se roben el erario, de no gobernantes que opriman al pueblo. Y eso fue justamente lo que el cura Hidalgo tenía en su corazón y tenía en su mente, y él veía que esto no estaba funcionando así en el virreinato, y su formación filosófica, pero además su teología, porque él creía en un Dios que no aceptaba la esclavitud, en un Dios, como dirá después Fray Bartolomé de las Casas, que no muere por el oro, sino que muere por los indígenas. Es decir, no vinieron por el oro los primeros españoles, los que vinieron con el afán de realmente buscar el desarrollo espiritual de la Nueva España, sino que venían por la vida, la civilización, la construcción de lo que era justamente una España nueva, frente a una España del rey Fernando VII que estaba cayéndose justamente por el despotismo, por el absolutismo, por la corrupción, por el endeudamiento, por la guerra que tenía contra Francia e Inglaterra. Un rey que estaba en crisis, un monarca que estaba siendo duramente cuestionado, el cura Hidalgo viene y nos dice, bueno, no hay otro modo de ganar la independencia, sino que a través de la lucha popular con el pueblo. Se le fue de las manos, como dice el historiador Enrique Krause, esta violencia que no fue provocada por el cura Hidalgo, habrá que ser un poquito más finos en el análisis, sí, sino que él encauzó lo que se llama hoy, y ustedes, amigos televidentes, lo podrán recordar porque en todas las escenas hoy vemos que se dice que en Tabasco y en México hay muchos resentidos sociales. Gente que está inconforme por los gasolinazos, por los impuestos, por la corrupción. Hay muchos resentidos sociales. Y algo parecido sucedía en la época de Hidalgo, pero también lo podemos comparar con otros países que han tenido gobiernos que han sido autoritarios y que han querido sacudirse del yugo de la opresión. ¿Y qué hace el cura Hidalgo? Simplemente encausa, dirige
hay un grupo de conspiradores que se unen a él, pero no sabemos en su conciencia, como hemos estado analizando, Ricardo, si ellos sabían realmente hasta dónde llegaría el alcance de este movimiento. Decías hace un momento, Ricardo, que al cura Hidalgo lo quisieron envenenar. Sí, el mismo grupo de los militares, a la hora que se dan cuenta de que el movimiento los está rebasando, se está desmoronando el control que pueden tener, deciden crear una conspiración para envenenar a Hidalgo. Y hay 2 o 3 ocasiones en que están a punto de envenenarlo, pero por una o por otra circunstancia no se hace. Finalmente, pues terminan por destituirlo. Pero bueno, aquí hay que ver que todavía Hidalgo pasó por Guadalajara, donde escribe El Despertador Americano, bueno, empieza a publicar El Despertador Americano, en donde se da el decreto de cancelación de la esclavitud y otra serie de decretos administrativos que hubieran permitido que la región caminara bien, pero desgraciadamente, efectivamente, el movimiento los rebasó y terminan por perder el control. Entonces es más el caos, la sangría, las matanzas que se hacen que lo que pueden estar estimando, y entonces no les queda más que intentar ir hacia los Estados Unidos con aquella ilusoria idea de que los norteamericanos los podrían ayudar, considerando que eran el territorio más importante y una serie de cosas, ¿no? Pero sí, finalmente sí tengo que decir que se equivocaron rotundamente en ir al norte. Ajá. Sí, porque ahí les tendieron una trampa, básicamente. Sí, porque además tengo que decirte que es curioso, en Acatita de Baján, o en Baján, como le llaman simplemente, el único lomerío que hay en ese semidesierto es ese, y en donde el camino real hacía una curva y bajaba, ahora sí, hacía la curva y bajaba, y quedaba oculto ese pedacito de lomerío del resto de la planicie semidesértica. Entonces era el lugar justo para que Elizondo los pudiera tomar prisioneros, y así fue. Qué interesante, Ricardo, que años de que los acontecimientos que sembraron la historia del país y que cambiaron el hito para hacer lo que hoy es la nación mexicana, la nación criolla, si tú quieres, la nación soberana que hoy somos. En el año 2009, una comisión de legisladores estableció que se hiciera una revisión de los libros de texto para, digamos que, objetivar un poco lo que se estaba diciendo del cura Hidalgo. Para ello también las autoridades eclesiásticas crearon a su vez una comisión que revisara el famoso decreto de excomunión. Y de ahí salió una resolución de parte de la Iglesia, tú lo comentabas hace un momento, en el que la Iglesia pide que se corrijan los libros de texto para dejar en claro que el cura Hidalgo no fue un, como se dice, hereje, no muere en apostasía de la fe, porque esa fue otra de las deformaciones que se había puesto. Tampoco como muchos quieren hacer como... Bueno, pero es que de hecho, Roberto, el proceso es inquisitorial. Así es de los últimos procesos que hace la Inquisición, porque ya ves que el último que hace es para el fusilamiento de Morelos en 1815, y la Inquisición no vuelve a dar pie, al menos en el periodo final de la Nueva España. Pero este es el segundo o el tercer proceso que se le abre a Hidalgo, el que finalmente lo lleva a ser fusilado, bueno, presentado al fuero civil y fusilado en Chihuahua. Entonces, sí es un proceso inquisitorial, sí se siguen los procedimientos finales, pero por algún error de alguien, en el levantamiento de actas, en el procedimiento de fe, no sé, finalmente termina muriendo siendo sacerdote. Y hay que recordar que el que entonces es el arzobispo encargado de emitir las declaraciones de excomunión es el obispo Abad Iqueipo. Que además era un personajazazo, o sea, un tipo con toda la personalidad recia para estar en el momento justo haciendo lo que tuvo que hacer. No, parece que lo admiras. Pues no es que lo admire, pero es que de repente resulta que villanos, o sea, buenos o malos, de repente la historia tiene personajes que dices, es que era el perfecto para ese momento. Ajá. Ya fuera bueno o ya fuera malo. Dices, es que nadie más pudo haberlo hecho como él lo hizo. Y en este caso, Abad Iqueipo lo hace. Lo hace de una manera que
aunque él era, como dices tú, muy observante de las leyes canónicas, cometió un error, porque cuando lanza el decreto de excomunión, él era un obispo electo, pero no consagrado. Así es, entonces no estaba en funciones. Exactamente. O sea, ya tenía la licencia pero todavía no funcionaba. Exactamente. Que canónicamente esto es, hagan de cuenta que usted se va a casar y se casa, pero no tiene el acta. ¿Por qué? Porque no es válido el sacerdote que le está casando. Y entonces usted va y reclama y dice, sí, sí me casé, te casaste, pero no fue válido. Fue algo parecido con lo que sucede con Abad y Queipo. Él lanza el decreto de excomunión, pero había sido nombrado por el Papa como obispo, pero no había sido consagrado, que es el rito que le da la validez canónica. Entonces, aquel famoso decreto de excomunión fue llevado a cabo. El cura Hidalgo sufrió la degradación de su ministerio sacerdotal, le raspan las manos, las yemas de los dedos, le raspan la tonsura de la cabeza, le desvisten de sus ornamentos sacerdotales y pues finalmente es condenado con un decreto que yo cada que lo leo me hace llorar, me hace sentir triste. Te voy a decir por qué, Ricardo, perdonen amigos televidentes, pero esto es un sentimiento muy personal, porque esa noche triste que seguramente pasó un hombre que lo único que quería era hacer el bien, quizás se equivocó, quizás sí realmente tuvo dificultades estratégicas que le costaron la vida a muchas personas, es cierto. Entramos que si el fin justifica los medios, pero desde el punto de vista de un sacerdote, de un hombre que entregó su vida, ustedes deben de conocer las iglesitas, las capillas que el cura Hidalgo atendía a lo largo de Dolores Hidalgo. No era una, eran cerca de 70 capillas que él atendía, indígenas la mayoría de ellas, atendiendo, tú lo decías, telares de gusano de seda, herrería, orfebrería. La vid también la introdujo de manera ilegal porque también el rey tenía el control, el monopolio. Exactamente, de hecho si usted va a Dolores Hidalgo se va a encontrar talavera de origen que la gente recuerda que el cura Hidalgo les enseñó a trabajar la talavera, que hoy en Puebla, algunos decían, los de Dolores Hidalgo dicen, la verdadera talavera la inventamos nosotros, los poblanos nos robaron la denominación de origen. Hay por ahí. Pero usted, una talavera preciosa, esa talavera que usted se encuentra en Dolores Hidalgo, es una talavera que tiene su origen desde el cura Hidalgo. El cura Hidalgo tiene unas dimensiones patriarcales, espirituales inmensas que se pueden comparar a las del Tata Vasco, a las de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Por qué no es santo de la Iglesia Católica el cura Hidalgo? Ahí está el meollo del asunto. Por una razón muy práctica. El cura Hidalgo, además de que, bueno, pues evidentemente por haber participado en algunos asesinatos, es porque tuvo, no uno, varios deslices con varias mujeres. Es decir, faltó a su castidad y por eso no es recordado, ni siquiera en las misas del Día de la Independencia de México no se le menciona para pedir por el descanso de su alma, siendo que es el padre de la patria. Ojalá y algún día algún sacerdote, obispo y demás tenga la bondad de pedir por el descanso eterno de este buen hombre que lo único que hizo fue darle libertad al pueblo de México. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí en el banquete de Platón? Estamos filosofando sobre la vida de este varón de dolores, el cura Hidalgo. Quédate con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón, el varón de dolores, el cura Hidalgo, este cura de pueblo. Fíjense amigos que leía en una biografía que la noche en la que trasladan al cura Hidalgo para su fusilamiento, el carruaje donde iba, donde lo llevaban, pasa por lo que era el santuario de Guadalupe. Y ahí, pues a lo lejos, el cura alcanza a encomendarse, a persignarse ante la Madre de Dios en la que él creyó, a la que usó como escudo, como estandarte para abrir a la patria la libertad. Pues no es casual que no haya tomado a la Virgen de las Mercedes
porque era la famosa Virgen Gachupina, la de los señores españoles. Y desde estos íconos religiosos, Guadalupe representaba a la Virgen indígena que le había hablado a un indio, a un indígena, y que representaba todo para el cura Hidalgo. Y no es casual, pues, que el día en que lo trasladan para fusilarlo, al pasar por el lugar del santuario de Guadalupe en la Ciudad de México, él haya echado a llorar, dicen algunos historiadores. Esta escena dramática, profunda de la conciencia del cura Hidalgo nos hace preguntarnos a nosotros, ¿y qué nos queda hoy de esta figura de Hidalgo? ¿Qué enseñanzas podemos nosotros sacar de su vida, de su muerte, de su pensamiento, de su lucha, que sigue estando actual, sigue estando vigente? Porque estamos claros que la independencia de México es un proceso que no se ha acabado. Seguimos dependiendo en muchos sentidos tecnológicos, económicos, de organismos internacionales que imponen sus políticas, sus criterios a México. Casualmente en estos días recordamos las dinámicas del cambio de gobierno en Estados Unidos, y cada vez se hace más patente la dependencia de México hacia países como el presidido por Donald Trump. ¿Tenemos realmente una independencia de México? ¿Ha valido la pena la lucha, el sufrimiento de nuestros héroes como el cura Hidalgo? Pues son muchas preguntas que a lo mejor no podemos responder de inmediato, pero sí podemos mirar, sí podemos ver qué fue lo que a lo largo de estos años nuestro país ha crecido como nación soberana, independiente, y una nación que cada vez ocupa los primeros lugares en el mundo por muchas razones históricas, culturales, políticas, económicas. México merece una neo-independencia, merece una nueva visión de Estado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que sí necesitamos como país una nueva visión de Estado, una reforma profunda de Estado, pero no con el neoliberalismo, no con la aplicación como se ha hecho las últimas reformas de Estado, sino una reforma de Estado profunda, como se hizo con la Guerra de Revolución de 1810, que ese fue el título original que los escritores de la época le pusieron a la independencia. Un replanteamiento de lo que se estableció con el movimiento de revolución de 1910, porque finalmente el país ha dado bandazos y hemos ido desde el gobierno totalmente patriarcal, matriarcal más que patriarcal, de controlar todo, al neoliberalismo absoluto. Y hemos perdido en este vaivén, y en realidad hemos perdido identidad, hemos perdido autonomía, porque no tenemos una independencia. Y te puedo decir que en realidad el proceso de independencia, que dura 11 años matemáticamente hablando, en realidad el proceso de independencia sume a la más rica de las colonias de España en el mundo, la sume en uno de los países más pobres del mundo, que apenas empieza a recuperarse hasta el porfiriato. O sea, le lleva 80 años al país recuperar lo que se perdió en 11 años de guerra y de población, además, hay que decirlo. Entonces, lo mismo nos está pasando ahora. Hay un proceso de revolución en 1910 y se pierden matemáticamente igual, son aproximadamente 10, 15 años, dependiendo de qué autor histórico o qué teoría histórica aplicada lo contabilice, pero finalmente esa guerra de revolución de 1910 replantea también un país, busca un proyecto de nación como lo buscaban Hidalgo y compañía a lo largo del siglo XIX, como se busca también, te digo, en el siglo XX, pero este proyecto de nación siempre ha sido viendo hacia afuera, negando nuestras raíces, negando nuestra identidad, negando nuestro mismo proceso histórico, porque hay que reconocer que México es centralista por naturaleza y queremos manejar una república federalista. ¿Cuándo Tabasco tuvo una autonomía propia? Si desde el virreinato, hay que reconocerlo, formando parte del obispado de Yucatán, Cozumel y Tabasco. Que todavía dependemos de ellos. Sí, así es, sí.
pero también, que por cierto es un hidrocálido quien está ahorita a cargo de esta región. Legionario. Excelente amigo, hay que decir. Pero independientemente de eso, administrativamente se pertenecía al virreinato de la Nueva España, es decir, al centro del país, a la Ciudad de México hoy. Entonces, Tabasco no tenía una autonomía, pero surge en 1824 la Constitución Federal y hay la necesidad de dibujar un nuevo país, creando en el caso de Tabasco una entidad federativa que no tuvo autonomía nunca y que nunca fue vista como un ente solo. Entonces, queremos establecer una federación cuando somos centralistas. Queremos establecer una economía de mercado externo cuando somos consumidores locales, muy locales. Entonces, muchos de los pasos históricos que se han dado en este país se han negado con el neoliberalismo. Necesitamos voltear a ver hacia adentro, hacia nuestros procesos históricos, a reconocer nuestra identidad, los dolores y las alegrías que nos han dado los últimos 200 años o los últimos 500 años de historia, para identificar quiénes somos y qué necesitamos en educación, en sociedad, en la revalorización de nuestra cultura y sobre todo en el replanteamiento de los esquemas económicos, porque finalmente México no es Estados Unidos, México no es Inglaterra, México no es Francia. Ni España. Ni España. Y hemos querido copiar esos modelos en educación, en cultura, en economía y en sociedad. Y acuérdate que el dicho está, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y así es México. Queremos vernos en el de fuera, pero ¿por qué no voltear a vernos en lo que somos? Voltear a ver adentro, al espejo, el espejo humeante aquel de los aztecas, ¿te acuerdas? Sí. O sea, ese espejo que le decía al gobernante azteca qué tenía de bueno y qué tenía de malo en el reverso, ¿no? Claro. La vida y la muerte en un lado y en el otro. Eso es lo que necesitamos los mexicanos hoy. Eso es lo que nos ha dejado Hidalgo. ¿Qué les parece, amigos? Mencionamos ahora esta tremenda desigualdad que existe en nuestro país. Sí. Segmentos muy, muy ricos y gente muy, muy pobre. Un país muy desigual. Vamos a ver qué nos dicen como conclusión el arzobispo de León, el cronista de la ciudad de Guanajuato y las distinguidas personalidades que aparecen en este breve video, y volvemos para continuar con nuestro programa El Banquete de Platón. Los hashtags están en pantalla para que te comuniques con nosotros. Bueno, la independencia de México no está terminada, bien sabemos, ¿no? El proceso de independencia de México es un proceso que dista mucho de haberse concluido. Se han roto los vínculos de dependencia de una nación extranjera, eso evidentemente sí, hasta cierto punto, porque ahora dependemos de cualquier manera de otras naciones. La única independencia es la económica, la tecnológica y la política. El abismo entre quienes tienen mucho, los pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada, se ha acrecentado. Entonces, ahí tenemos algo que era parte del proyecto de liberación de los caudillos de la independencia que no hemos logrado. ¿Tenemos independencia? Se preguntan nuestros amigos, la pregunta que yo también me hago. Estamos encerrados en una zona de confort en la que nos quejamos de todo, pero no estamos dispuestos a hacer por la vía democrática las cosas que son necesarias para que no exista la corrupción, para que no exista esta tremenda desigualdad de la que nos habla Ricardo. ¿Qué nos puedes dejar como mensaje para nuestros amigos juchimanes, para las personas que nos miran en su casa, de estos dos programas que hemos tenido, Ricardo, sobre este varón de dolores, este hombre falible, pero que también un hombre con gran fe, con grandes esperanzas, este hombre controvertido que fue el padre de la patria? Pues justamente eso, que tengamos la fortaleza de fe que seguramente él tuvo y que tengamos la seguridad de empujar en las necesidades que tenemos, porque si volteamos a ver estas enormes desigualdades, lo único que están haciendo es sumirnos a todos en más desigualdades. El sistema no funciona, es evidente, y Miguel Hidalgo y Costilla tuvo la fortaleza de enfrentar a un sistema. Murió en el intento, como también cuando
como lo hizo también Madero. Sí. Murió devorado por esta vorágine que normalmente son las revoluciones, pero necesitamos salir de ese estatus, de esa comodidad que tenemos todos para afrontar una nueva realidad. Necesitamos un nuevo país. Ha demostrado que este modelo ya no funciona y que no funciona para la realidad mexicana. Entonces tendremos más niveles de violencia, tendremos mayores desigualdades si no tomamos como ejemplo a un Hidalgo, un personaje que en todos los sentidos, como ser humano, tomó al toro por los cuernos y tomó la decisión de su vida para cambiar a un país. Que esa es la nueva esclavitud que estamos viviendo los obreros, los mexicanos, los ciudadanos, una esclavitud de un sistema que no bien acaba de dar todas las libertades ciudadanas y el respeto a los derechos humanos. Amigos, pues me resta agradecerte a ti tu preferencia en el Banquete de Platón, en este programa de filosofía que te da que pensar, agradecer a las autoridades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que nos hayan facilitado las instalaciones del CIBE para este programa, y también agradecer a nuestro amigo Ricardo de la Peña Marshall. Hombre, agradecerte a ti, Roberto. Gracias por la oportunidad. Siempre, de verdad, Ricardo, engalanas y tu experiencia para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Les habló Roberto Valencia y te invitamos el próximo miércoles a las 19 horas, la repetición el jueves a las 21 y el domingo a las 19. El Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar. Gracias por tu preferencia. Buenas noches.